Muy buenas. Soy Capitán Gamer, recuerden suscribirse y darle like si les gustó este video. Muy buenas gente, estamos en otra video reacción más para el canal. No quería dejar morir el canal demasiado rápido, así que esperen, no se me ve la cara, voy a prender la otra luz. Ahora. Ahora estoy negro. Déjenme ver si en otro ángulo. Aquí, pues me voy a tener que poner en la silla. Ok. Bueno gente, estamos en otro video, en otra video reacción más para el canal. No quería dejar morir el canal demasiado rápido, así que bueno, sin mucho relleno, estamos reaccionando a un canal, Edgar Toddles. Supongo que algunos lo conocerán, otros no. Yo puedo hablar por este video porque yo soy escritor de Wattpad, como sabrán. Sí. Bueno, se llama ¿Cómo crear personajes originales para tu historia? Así que bien, le vamos a dar play. Voy a bajar el volumen. Es muy común que cuando comenzamos a crear nuestras primeras historias creemos un montón de personajes que son increíblemente parecidos a otros que ya existen. Quizás ya te hayas dado cuenta, pero estamos increíblemente influenciados por aquello que nos gusta. Este es mi OC, el protagonista de la historia que estoy creando. Es un extraterrestre algo bobo. Voy a quitar los subtítulos. Pero ese es Goku. Pero muy poderoso, con una cola de mono. No lo creo, ese es Goku de Dragon Ball. Claro que no, yo lo inventé, se llama Roku. Y este otro es el antagonista de mi historia. Es un pirata con la habilidad de estirarse mucho y ese es Luffy de One Piece. Bueno, de seguro se va a llamar Rufián o algo así, ¿no? Súper parecido. Pero tiene la cicatriz en el otro ojo. ¿Cómo se llama? Diferente. ¿Luffy? Sí. Diferente. Si tus personajes son muy parecidos a otros que ya existen, las personas lo percibirán como una mala copia. No les parecerá interesante y mucho menos les interesará tu historia. Una de las características más importantes de un personaje en cualquier historia es que pueda diferenciarse de otros. Porque si no lo hacen, será muy fácil olvidar a esos personajes. Pero ahora bien, ¿cómo se supone que podamos crear personajes originales que no sean solamente una mala copia de otros? O las... Creándolos. Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré cómo puedes crear y diseñar a cualquier personaje para tu historia. Te mostraré un sencillo proceso que yo sigo para poder crear a cualquier personaje, no importa si es el protagonista, el antagonista o cualquier otro personaje secundario. Si sigues este método podrás crear personajes originales sin importar si te inspiraste en otros que ya existen. ¿También puedo crear un final boss? Solo pregunto. Como por ejemplo estos. Estos son personajes que creé y diseñé para un webcómic llamado La Varita de Hades. Y a decir verdad, se los voy a copiar. Mentalidad de tiburón. Hice muchas referencias de personajes que ya existen para crear los míos originales. Para crear nuestros personajes originales, lo que haremos será dividir el proceso en dos partes, historia y diseño. En la parte de historia lo que haremos será crear nuestro protagonista internamente, como su personalidad o su actitud, es decir, quién es y cómo es ese personaje. Y en la parte de diseño crearemos sus características externas, es decir, cómo se ve y se percibe el personaje físicamente. Bien, comencemos por la parte de historia. Lo primero que voy a decir es que este personaje será creado específicamente para una historia. Bastante obvio, pero a veces no lo es tanto, porque muchas veces cuando creamos a un personaje notamos información que realmente no es útil en la historia y perdemos mucho tiempo en ello. Así que tienes que tener muy en cuenta que todo lo que escribamos y creemos tiene que ser relevante y tiene que aparecer en la historia. La clave para cuando comienzas a crear a un personaje está en las cosas en las que te enfocas y existen 6 elementos muy importantes en los que debes de poner toda tu atención. El deseo u objetivo de nuestro personaje en la historia, sus motivaciones, sus habilidades o cualidades, sus carencias o defectos, el backstory o pasado de tu personaje y el cambio que sufrirá en la historia. Veamos con los cuales cumplo. Deseo u objetivo. Check. Motivaciones. Lo mismo. Habilidades o cualidades. También. Carencias o defectos. También. Backstory, su pasado, también. El cambio, no. Bueno, gente, el 6 es bastante importante. El cambio del personaje a lo largo de la trama. Desarrollo del personaje, básicamente. Yo no lo hago porque, ¿saben por qué? Porque mis historias no se centran en acción ni nada de eso. Simplemente es
pues, viajes interestelares a 30 años luz cada segundo. Casi no hay nada de acción. Bueno, ya me callo. Definir esos 6 elementos de un personaje es básico y esencial para su desarrollo en la historia. Por ejemplo, digamos que tu historia trata sobre un chico que entra a una escuela de psíquicos, pero él no tiene esa clase de poderes. Y digamos que uno de los maestros se da cuenta de ello. Y ahora este chico debe intentar despertar sus poderes psíquicos para aprobar los exámenes de la escuela y graduarse. Esta es una idea muy básica, pero servirá para explicar los 6 puntos. Así que comencemos con el primero, el deseo. El deseo es eso que nuestro... ¿Por qué pausé el video? No tengo nada que decir. Bueno, revivan el server. personaje quiere lograr o alcanzar en su historia. Como ya dijimos, lo que quiere nuestro personaje en la historia es despertar sus poderes psíquicos y graduarse de esa escuela. Debemos tener muy en claro esto porque el deseo de un personaje marca la pauta del inicio y el final de tu historia. Eso quiere decir que si defines el deseo de tu personaje al inicio, estarás definiendo el final también. Y conocer el final de tu historia al inicio es una gran ventaja para crearla. La historia inicia cuando tu personaje comienza a perseguir ese deseo y termina cuando ese personaje alcanza su objetivo o falla en el intento. Tu historia y tu personaje están íntimamente relacionados porque al final todas las historias tratan sobre alguien haciendo algo. Ahora, una vez que tienes muy claro cuál es el deseo u objetivo de tu personaje en la historia, lo siguiente que debemos conocer son sus motivaciones, es decir, por qué quiere lo que quiere. Bueno, esto sí es fácil de poner. Por ejemplo, el primer capítulo de la historia mía que tengo desde hace 2023, la gallina de los huevos de oro, vaya, fue salvar al planeta de la sobrepoblación, aunque actualmente ya no está tan claro, pues terraformar, es decir, convertir planetas inhabitables en habitables. Wow, qué traducción más... ¿Cómo se dice? No se me ocurre ningún chiste comparativo. Eso, ahora... Bueno, ya seguimos. Motiva a querer eso. Sus motivaciones son la razón por la cual nuestro personaje hace lo que hace en la historia. Es lo que hace que sus acciones tengan sentido. Ahora, quizás nuestro personaje quiere despertar sus poderes y graduarse de esa escuela porque viene de una familia de psíquicos que ha asistido a ella por generaciones. Y él quizás se sienta algo excluido de su familia por no tener esa clase de poderes aún. Siente que no tiene nada en común con ellos. Incluso se cuestiona si realmente pertenece a esa familia. De esta manera nos queda muy en claro y podemos entender por qué este personaje quiere graduarse de esa escuela y podemos empatizar con eso. Todos los personajes del manga y anime quieren algo en su historia y tienen una razón muy clara del por qué lo quieren. Por ejemplo, en la historia de Demon Slayer, la hermana del protagonista fue convertida en un demonio y lo que quiere Tanjiro, el protagonista, es encontrar la manera de convertirla en humana de nuevo. Y el motivo del por qué quiere eso es bastante claro. El hecho de que su hermana sea un demonio la pone en peligro y a las personas que la rodean. Además, ella es el único familiar vivo que le queda. Esta es una razón muy dramática. Ahora, en el anime de Pokémon, el protagonista Ash quiere convertirse en un maestro Pokémon, lo que sea que eso signifique. Y el motivo es tan simple como que ama a esas criaturas. Esto se resume a las aspiraciones de un niño. Bastante simple. Ahora, las motivaciones que elijas pueden ser tan dramáticas o simples como quieras. Lo que importa es que quede clara esa motivación en la historia. Ya sabemos qué es lo que quiere nuestro personaje y por qué lo quiere. Ahora lo siguiente es indagar un poco más en su personalidad. Ahora lo que debemos describir son sus habilidades o cualidades. Digamos que una de sus cualidades es que es una persona muy dedicada, que cree en el valor del trabajo duro, al contrario de la mayoría de los Ok. Como ejemplo, tomaremos al protagonista más protagonista de todos mis protagonistas de la misma historia que les estaba hablando. ¿Cuál era el punto de cualidades? Sí. Tiene pocas, pero de calidad. Bueno, el punto es que... ¿Qué voy a decir? Que es astrónomo, sabe cosas de ciencia y ya. Bueno, sigamos con el video. Posiblemente dividiré esto en 2 partes. Sí, porque el video dura 20 minutos. Sumándole a que yo necesito hablar porque es una video reacción. Vaya, me va a tomar bastante más tiempo. Así que quizá vamos a quizá esta primera parte llegue a los 15 minutos. No, mucho más. Eso.
Así que bueno, vamos a continuar. Que usan sus poderes para resolver cualquier situación y dependen mucho de ellos. Arranca la grasa así. Esta habilidad o cualidad del personaje está íntimamente Bueno, gente, voy a quitar relacionada. eso en edición. Ustedes no vieron nada, pero me salieron 2 anuncios inomitibles, inesquipeables. Pero bueno, vamos a continuar. Con su manera de vivir. Ahora, una debilidad o carencia puede ser simplemente que no posee poderes psíquicos, y este hecho hace que en la sociedad sea visto como alguien incompetente y muy subestimado. No tiene poderes psíquicos, así que vive una vida más tradicional y le cuesta mucho más trabajo realizar algunas cosas que a un psíquico, lo cual lo pone en desventaja en muchos aspectos de su vida y tiene que resolver la mayoría de las situaciones solo con su ingenio y esfuerzo. Esto ya nos dice bastante acerca de nuestro personaje y también podemos saber un poco más sobre cómo es el mundo en el que vive. Ya nos damos una idea más completa de cuál es la situación de nuestro personaje, simplemente con describir sus carencias y sus cualidades. Ahora, el quinto punto que definiremos para nuestro personaje es el cambio que tendrá en la historia. El cambio es esencial para el desarrollo de un personaje en una historia. Lo dijo el meme. Bueno, sí, gente, el desarrollo de personaje. Hasta ahora no he hecho ninguno bueno, pero se vienen cosas. Y cuando digo que se vienen cosas, se viene un bodrio. Tengo actualmente una historia de un fanfic de la Fundación SCP. Así que, bueno, podría ser buen momento para poner un desarrollo de personaje. No bueno, decente. Siendo generosos. Bueno, ustedes me entienden. Solo eso quería decir. Continuemos. Historia, porque desarrollo es igual a cambio. Debemos definir cómo es nuestro protagonista al inicio de su historia y cómo será al final de ella. El cambio que sufrirá nuestro personaje a través de toda la historia definirá cuál es su futuro. Y existen 3 tipos de cambios muy utilizados en las historias para definir el desarrollo de un personaje. Existe el arco positivo, el arco negativo y el arco neutral. Puede haber más que estos, pero estos son los básicos. El arco positivo es aquel en el que el personaje cambia para bien, es decir, se convierte en una mejor versión de él mismo. El arco negativo es todo lo contrario. Nuestro personaje cambia para mal. Los aspectos negativos superan los positivos, como Anakin en Star Wars, que sucumbe ante su lado oscuro. Y el neutral es cuando el personaje no cambia en absoluto, pero puede ayudar a que otros personajes sí cambien. Generalmente este arco no se recomienda mucho porque hace que un personaje sea muy plano, es decir, no sufre ningún cambio. Ok. No quería decirte nada, pero si se muere alguien de la historia y sigue siendo bueno, será negativo, positivo, o se inventan una nueva categoría, yo qué sé. Si el canal Tudus ve este video, que me conteste. Lo cual no tiene nada de malo, pero siempre es más interesante cuando alguien aprende de sus experiencias y cambia. Ahora, quizás nuestro personaje al inicio de su historia buscaba despertar sus poderes psíquicos y al final, después de haber vivido todas esas experiencias en su escuela, entiende que tener poderes psíquicos es realmente una gran ventaja en la vida. Los poderes psíquicos son los amigos que hacemos en el camino. Pero no son necesarios para vivirla. Los poderes psíquicos son geniales, pero el esfuerzo y dedicación también dan muy buenos resultados. Además, comparte muchas otras cosas con su familia que no son solamente poderes psíquicos. Este es un cambio en el punto de vista de nuestro personaje. No significa que cambie su personalidad o su actitud, pero sí cambia su manera de pensar, madura. Y ese es realmente un cambio. En este caso, el arco de nuestro personaje en su desarrollo es un arco positivo, porque el cambio es para mejorar. Bien, ya sabemos 5 de los 6 puntos que necesitamos para construir a nuestro personaje en su historia. Ahora, el sexto y último elemento que necesitamos definir es el backstory de nuestro personaje, o mejor dicho... Bueno, ahí sí puedo hablar. Ok, tengo un personaje. Vaya, qué gran sorpresa. Ok, ya nos dejamos de chistes. Sí, el personaje protagonista de la historia de Fundación SCP. Sí, es un ex militar serbio. Hasta ahí llega, ya que solo tiene 2 capítulos esa historia. No tiene mucho para contar todavía. Próximamente desarrollaré aún más los personajes, pero quédense con eso. Ok. Por cierto, en el comentario fijado de este video voy a poner el link para acceder a mi canal de Wattpad. Si quieren darle una leída.
No se van a encontrar con obras maestras. Yo escribo por diversión, no por nada, pues. Bueno, me estoy alargando mucho. Sigamos, vamos a dejar este video a los 10 minutos. Bueno, cuando finalice algún tema vamos a dar la oportunidad para terminarlo y después seguiremos con el video. O sea, yo grabaré todo de una sola, pero voy a dividir este video en dos partes. No sé si me entiendan, pero bueno, vamos a continuar. El pasado de nuestro personaje. Cuando definimos el cambio de nuestro personaje, definimos el futuro de nuestro personaje. Ahora, al crear su backstory, definiremos su pasado. El backstory es muy importante porque esta es la razón principal de por qué nuestro personaje piensa como piensa y es como es. Es decir, no es una persona dedicada que cree en el valor del trabajo duro solo porque sí. Algo tuvo que haber experimentado en su vida para creer eso. En gran medida, tú eres como eres actualmente porque viviste algunas experiencias en tu pasado que te han enseñado a pensar de la manera que lo haces. Y no quiero decir que solamente porque viviste algunas experiencias eres como eres, pero tus vivencias sí tienen una gran influencia. Es como si por primera vez vieras a un hombre musculoso con una mirada de desquiciado enfrente de ti. Tu primera impresión sería algo como: ¿qué le pasa a ese sujeto? ¿Está loco? Oh, es que acaba de regresar de la guerra. Esa sería una muy buena explicación de por qué una persona es como es en la actualidad, pero también podría ser otra cosa. ¿Qué le pasa a ese sujeto? ¿Está loco? Acaba de perder una partida de League of Legends. Esa podría ser otra explicación muy razonable. Lo que quiero decir es que las experiencias que hayas vivido... Bueno, si perdiera una partida de League of Legends sería más bien un guatón desquiciado y no un físico culturista. Bueno, pasado pueden determinar mucho sobre cómo eres en el presente. En este ejemplo, puede ser que desde pequeño su familia siempre lo trató como un igual, sin importar si tenía o no poderes psíquicos, pero él se sentía solo al no poder compartir esas experiencias con ellos, y su propio orgullo lo hacía sentirse inferior a otras personas. Y para añadir más drama, podría ser que nuestro personaje es el último descendiente de su familia, y después de él ya no habrá más psíquicos en ella, y se siente muy responsable por ello. Si te das cuenta, estos 6 puntos no solamente nos dan mucha información sobre nuestro personaje, sino también de la historia en general. Como ya dije, los personajes y la historia son uno mismo. No hay historia sin personajes. Todas las historias tratan de alguien. Y después de haber anotado estos 6 puntos, me gusta hacer un pequeño escrito sobre esta información, como una especie de biografía del personaje. Algo simple y corto como esto. Unos cuantos párrafos que contienen la información más útil, importante. Un estudiante que proviene de una familia reconocida por sus poderes psíquicos, aunque él no posee ninguno. Fue menospreciado por su infancia porque no posee poderes psíquicos, lo que provocó que se sintiera solo y avergonzado. Aún así es un chico dedicado e ingenioso que cree en el valor de la... Bueno, sí, es la biografía del personaje este que se inventó solo para el video. Un grande. Se inventa se saca personajes, en irrelevante de Ulises nuestro Herrera, personaje en la historia. Después de esto podrías anotar más cosas si quieres, pero esto es lo esencial. Esto es lo que te dirá quién es este personaje en tu historia. Ahora lo que haremos después de tener todo esto en papel será organizarla para no perderla de vista. Y para eso yo utilizo Milanote, una herramienta gratuita muy útil para organizar proyectos creativos. En Milanote... ¿Esto es una publicidad? No saltaremos esta publicidad. Puedes crear tableros. Por ejemplo, yo creé uno solo para una llamada ficha de personaje. Aquí añadí una imagen de referencia. También añadí algunos, más o menos. Puedes registrarte para obtener una cuenta gratuita de Milanote utilizando el link que dejaré en la descripción de este video. Y así comienzas a crear y organizar a los personajes de tu historia. Bien, teniendo esto en orden ahora es más fácil entender cómo... Bueno, gente, voy a dejar esta primera parte hasta aquí. Voy a seguir grabando, pero aquí se va a quedar la primera parte. 19 minutos, quizá 15 por la edición. O sea, voy a seguir grabando, claro que sí, pero voy a dejar la primera parte aquí. En edición la voy a recortar. Continuemos. Bueno, debería darle la despedida. Me despido, soy Capitán Gamer. Recuerden suscribirse y darle like si les gustó. Y bueno, esto es... Nos vemos quizá mañana con la segunda parte. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda suscribirte y darle like para favorecer al algoritmo. Se despide Cap.